Le aprecio el día de hoy a Ignacio Morales Lechuga. Él pues sabe muchísimo de estos temas, ex procurador general de la República. Hemos platicado con él en múltiples ocasiones. Ignacio, gracias por estar con nosotros. Un honor platicar contigo. ¿Cómo estás? Gracias a ti, Luis. Muy buenos días al auditorio y estamos muy bien, gracias a Dios. Ojalá estuviera bien el país. Ojalá estuviéramos decir país. Lo mismo. Sí, la verdad sí. La verdad sí. Hay temas por todos lados y a lo mejor si no hubiera tanta agitación de tantas cosas, esto sería un gran tema en la prensa nacional. Claro. Lo es, pero dentro de muchos otros asuntos. ¿Preocupa lo que se presentó, Ignacio? ¿Cómo lo leíste? Preocupa mucho. Yo entiendo que el gobierno ha sido incapaz, está desbordado, no quisiera usar la palabra, pero hay que usarla, es incompetente para atender el tema de la inseguridad y de la justicia. Hace un momento escuchaba las explicaciones de los aviones tirando droga en la zona de Cancún y de Quintana Roo. Y bueno, pues esto estaba resuelto hace 30 años. Hemos vuelto al pasado, también en eso. Y entonces se preocupa uno, bueno, pareciera que el tiempo no ha transcurrido y que no hay experiencia, que se quiere reinventar nuevamente todo, hasta el país. Esta nueva legislación que se presentó, que son 9 iniciativas, crean un superfiscal en donde la libertad, la seguridad de los ciudadanos queda en manos de un ministerio público. Y ellos pueden decretar, sin decir aguabá y sin ningún delito, 48 horas de arresto para cualquier ciudadano, que después puede pasar a un arraigo de 40 días, que también es una forma disimulada de privarlo a uno de su libertad, sin acusación de ningún tipo. Hay que acordarnos cuando el tema del arraigo, las casas de arraigo, había una aquí muy cerca del centro, en la Doctores, ¿no? Si efectivamente, la Doctores. Horrible la casa, es una cárcel. Es una cárcel porque es una detención para investigar si uno ha cometido algún delito. Claro. Eso es contrario a los propósitos de las reformas penales que desde hace tiempo se vienen realizando en México. Me acuerdo que después se modificó un poco el tema del arraigo y bueno, se quedó por el asunto de delincuencia organizada. Y luego, pues ahora con la propuesta que se presentaba era para todos los delitos, para lo que fuera. Efectivamente. Y todos prácticamente traerían prisión preventiva, si así lo desea el Ministerio Público y el juez. Y todos pueden ser investigados ahora mediante malos tratos, golpes, amenazas, torturas, intercepción telefónica ilegal, y el juez puede o no validar esas pruebas. Pero en principio la ley ya no los prohibiría en los términos en que está redactada la reforma, lo cual es una verdadera amenaza al ámbito privado, secreto, del ciudadano. Y también pues a la presunción de inocencia a la cual no estamos acostumbrados en este país, porque la gente pareciera que nos acostumbró, no sé si un régimen, no sé si el tiempo, la historia, a que todo el mundo tiene que estar en la cárcel. Ya si eras inocente, híjole, bueno, está bien, ya sal. Tendría que ser al revés. Había cierto sentido de venganza. Y el hecho de que cayera a la cárcel ya era definitivamente asunto concluido, y ahí terminaba el interés de la opinión pública, y a lo mejor 6, 7 u 8 años después salía libre la persona, o 2 años o 1 año. Y la verdad es que esa prisión preventiva siempre fue injusta por la violación de la presunción de inocencia. El proceso penal había cambiado radicalmente, y entonces se le empezó a acusar de puerta giratoria. Y es cierto, ha habido muchos problemas en la implementación del nuevo sistema, como toda transición, cosas que funcionan y que no funcionan. Pero en aras de las cosas que no funcionan no se puede destruir todo. Ese es el problema. La destrucción es un paso atrás, un salto de 50 años hacia atrás, como está la propuesta de reforma. Yo creo que hay que identificar muy bien, y esto es trabajo de los especialistas, de los analistas, del propio Ministerio Público, Fiscalía General, y de ahí revisar qué es lo que le sobra y qué es lo que le falta a la reforma actual y corregirla, enderezarla. Por ejemplo, como especialista en el tema, tú lo viviste también, de hecho, desde el poder, desde ser procurador de la República.
¿qué es lo que faltaría? Porque ciertamente también está la otra parte, gente que está muy desesperada porque te asaltan o porque te roban o porque matan a alguien y te meten a la cárcel si lo logran meter y después sale. Hay una impunidad brutal, Ignacio. Es cierto, se trata de brindar seguridad sin castigar a los inocentes. Ok. Ese sería el tema. En el futuro podría ser, si se aprueba esta reforma, que la inseguridad siguiese y que los inocentes pagasen los platos rotos. Claro. Ese es el riesgo. Mira, yo cuando llegué a la Procuraduría en 1988, recuerdo que en un primer año debimos haber puesto en libertad fácilmente como 400 personas que injustamente habían sido acusadas. El más llamativo de esos, el caso de una enfermera que había sido acusada del robo de un infante en el Hospital Español. ¿Cuánto llevaba en la cárcel? Llevaba 720 y tantos días. O sea, más de 2 años. Y era inocente. Lo investigamos en Chicago, ella se encontraba en Chicago y fue un subprocurador a Chicago y con la ayuda del cónsul revisó todo y encontró que era una acusación falsa y los testigos se habían declarado falsamente y se habían equivocado por un retrato hablado, en fin, la señora había pagado lo que no debía. Y así muchos otros casos. En la Procuraduría General de la República, recuerdo que soltamos más o menos como a 2,000 o 3,000 campesinos que habían sido reclutados por el narco. No agarramos a las cabecillas, no agarramos a los verdaderos narcos, pero detuvimos a todos los trabajadores y los consignamos. Y eran trabajadores por hambre. Digo, cultivadores que les daban 2, 3 salarios mínimos y obviamente eran felices. Entonces, ahí dimos marcha atrás, como dimos marcha atrás en alguna serie de acusaciones que no estaban debidamente fundadas. Yo creo que el nuevo proyecto penal tiene eso, tenía un mejor fundamento, una mejor exigencia del trabajo del Ministerio Público y de los jueces. Lo que pasa es que durante 8 años que se presentó la reforma, no se prepararon, se gastaron los dineros en otras cosas, no se prepararon los ministerios públicos, no se prepararon servicios periciales, no se calculó la carga de trabajo y ahora estamos atorados. ¿Y sabes quién sí se preparó? Me consta en muchos casos, los abogados. Sí, los abogados sí, los litigantes, claro. Y se prepararon muy bien, algunos tomaron cursos en Estados Unidos, entendieron muy bien el tema penal, el common law, todo el rollo, y pues obviamente pues, van a brindar un servicio. Y ese servicio, pues, les ha dado este fruto, ¿no? Claro, y el Estado puede pedir en este caso el apoyo de las universidades, el apoyo de los colegios de abogados, e iniciar una preparación intensa para mejorar las condiciones de funcionalidad de las fiscalías en toda la República. Yo creo que todos estamos contra la impunidad. Sí, claro. Todos estamos contra el crecimiento de la inseguridad. Todos estamos contra la violencia. Bueno, el caso del niño, ahora que en la mochila llevaba una UCI, una subametralladora. Bueno, todos estamos contra la subcultura de la violencia. Todos estamos con la utilización de los niños para que sean puestos como parte de las guardias civiles en Guerrero, o los niños como víctima, como el caso de los Levarón, o este niño en la mochila con dinero, o el niño de Coahuila con otra arma también, que mata a la profesora. Yo creo que esos son cosas a las que no estábamos acostumbrados a ver. Hoy, que por un celular maten a una persona en México, obviamente es una falta de respeto a la vida y un cambio de valores. Entonces, el tema de la inseguridad es mucho más profundo que la policía, no es exclusivamente de carácter policial. Ahí no acaba el tema de la inseguridad, como tampoco el tema penal acaba con el Ministerio Público, con la detención y la publicación. Entonces, yo creo que esa reforma tiene que ser más profunda, no se trata de apretar las tuercas por todos lados. Eso nos lleva a un régimen draconiano. Claro. Que nos remonta a Atenas. Y peor aún, porque mencionaste algo y me brinca, porque es cierto, criminalizas pobreza. Sí. Todavía más. O sea, al final quien vaya a tener recursos va a tratar de librarla de una u otra manera, como pasa en todo el mundo, con una defensa y en una democracia y en un Estado de Derecho. Pero quien no, como los casos que nos contabas en su momento, van a meterlos a la cárcel, van a arraigarlos, van a acusarlos de lo que sea y vas a saturar cárceles que tampoco parece que esa es la solución. Pues son buenas escuelas del delito. Normalmente, si pones a una manzana podrida junto a una nueva, la nueva y buena se va a podrir. Y no va a salir de la pudrición la manzana enferma, ¿no? Eso es lo que pasa muchas veces en las cárceles. No hay una verdadera rehabilitación. Hemos hecho
depósitos de seres humanos ahí, nada más guardados, unos se fugan, otros se matan ahí adentro y cada rato hay problemas por la sobresaturación de las prisiones, que tampoco es la mejor medida. Dime algo, empieza también aquí un debate que ya tiene mucho tiempo y se refiere al famoso Código Penal Único. ¿Qué opinas al respecto del tema? ¿Que en todos los estados sea el mismo tipo penal? Yo opino que México es un mosaico de realidades y un país plural, y que entonces un código penal único sería difícil que retratara las condiciones sociales y de criminalización de toda la República. No es lo mismo el norte al sur-sureste. Yo creo que por eso también está el Pacto Federal. Y este gobierno se ha vuelto tan centralista como fue en su momento Santana. De plano. Sí, porque centraliza la compra de medicamentos, hace rato lo estabas comentando, centraliza las obras públicas, centraliza los recursos, centraliza la recaudación, está centralizando la Guardia Nacional y la policía, desde aquí, desde México se quiere controlar todo, y entonces esos gobiernos centralizados, centralistas en exceso, son incapaces de poder ver la realidad de los 2 millones de kilómetros cuadrados. A lo mejor aquí no lo vemos tan claro, pero en Estados Unidos sí es muy claro. Hay cosas que son penadas en un estado y que no son penadas en otro estado. Aquí todavía no estamos muy acostumbrados a lo mejor a entender muy bien ese asunto de la soberanía entre cada uno de los estados, pero un código penal único, desde tu perspectiva, ¿violaría, por ejemplo, la soberanía nacional? Sí, yo creo que, bueno, hoy le han dado la vuelta, inclusive con autorización de la Corte, hablando de un código nacional. No un código penal único, sino nacional, del cual se desprenden los demás códigos penales y agregan algunos delitos. El Código de Procedimientos Penales Únicos, la Ley Nacional de Salud, pero pues al final de cuentas es una manera de evadir el Pacto Federal, que se inició hace años. Por ejemplo, cuando se eliminaron los impuestos locales, se puso primero ingresos mercantiles y después el impuesto del IVA, bajo el compromiso de los estados de no poner otros impuestos. Bueno, lo mismo se empezó en el campo fiscal, ahora luego el campo educativo, ahora el campo de la salud, el campo de la seguridad pública, y la verdad es que cuando falla la cabeza o cuando falla el centro, falla toda la República. Ahí tenemos a los papás de los niños sí, claro, desesperados, ¿no? Sí, porque alguien en una oficina no hizo lo que tenía que hacer en su momento y entonces no tomas en cuenta lo que está pasando en otro estado. Hace años cuando se habló, por ejemplo, del tema del rezago, 300,000 enfermos de cataratas, se estudió, y lo más barato era la India y China. Pero nosotros teníamos la certeza de que internacionalmente el mejor lente intraocular para quien ha perdido la vista por cataratas se compraba en Alemania. Y la diferencia eran $1,000 más o menos. Entonces dijimos, creo que la vista de una persona que debe incorporarse al trabajo... Bien vale $1,000. Bien vale. Sí, yo creo que sí, bien vale $1,000 más. No todo es ahorro y sobriedad y austeridad. Con la salud no se puede jugar. Igual con la seguridad no se puede jugar. Con la democracia al final, y con la justicia, con las libertades, con las libertades mismas. Algo que preocupaba a periodistas y a medios de comunicación también, es que se intentaba también revivir algunos de estos tipos penales que ya estaban totalmente obsoletos. Los delitos contra el honor. Los delitos contra el honor. Sí, tienen un trámite civil. Aún el trámite civil es doloroso, como el caso que le pasa a Sergio Aguayo. Sí, claro. Que por cierto, él fue el que inició. Sí, claro. No Moreira. Sí, hay que dejarlo ahí también muy claro. Y bueno, también uno dice, el que no quiera ver fantasmas, pues que no salga de noche. Sí, por supuesto. O sea, él fue el que demanda primero. Él fue el que demanda, sí. Entonces, yo creo que el país requiere otra visión. Y desde luego una visión federalista. Y si no, un debate nacional, y hagámoslo centralista, pero votemos por él. Me preocupa a quién se le ocurre, porque, a ver, claramente había propuestas por todos lados. O sea, tenías unas propuestas de la presidencia, tenías unas propuestas de la fiscalía, a la Corte nunca se le consultó. No era una propuesta de Morena, pues era una propuesta del Estado. O sea, el Estado llegaba con esa propuesta que no tenía pies ni cabeza, pero da miedo a quién se le está ocurriendo arraigar así. Para mí fue una celada al fiscal. Porque el fiscal dicta un discurso que no tiene nada que ver con las propuestas que se presentaron. Totalmente contrario. Él habla de una justicia intermedia y él habla de la preocupación como fiscal de que no están funcionando las cosas. Y de pronto, en la oscuridad y por abajo de la mesa, entran estas 9 iniciativas y todo el mundo volteó a ver al fiscal.
lo primero que tiene que aparecer es que dé la cara el que las presentó. Si fue Morena, si fue el PRI, el PAN, el Verde Ecologista o si fue Secretaría de Gobernación. Hasta ahora no sabemos, es curioso. Esto no se veía en la técnica legislativa. Me parece que es una técnica verdaderamente deleznable, impropia de un Estado democrático. Tendría que debatirse. Y el que está pensando en eso, pues a lo mejor lo está pensando legítimamente, un poco como... Se vale, sí, se vale diciendo, ponerlo en un debate, pero hay que dar la cara. Sí, como diciendo, es que las cosas no funcionan. Esto casi es el anticipo de un régimen de privación de libertades, etcétera. Y estamos a favor de eso, queremos dar la cara a medio mundo, pero pero ya das la cara, ya lo firmas. Y además el desaseo de muchas de las leyes, no sé si era la premura o de qué se trataba, pero se veía, como nos dice Ignacio Morales Lechuga, un asunto de francamente párvulo. O sea, ¿quién está haciendo eso? Se supone que es el Estado mexicano, no podemos abaratar la legislación. Ya lo único que espero es que digan que fue el pasado y que la dejaron por ahí y alguien la tomó y la repartió. De plano. Pues digo, así como están las cosas. Se revivió el pasado y ahí se puso a redactar la ley. Es que no he visto un problema en donde se asuma la responsabilidad del fracaso después de 13 meses. O 14, casi 14. Todo sigue siendo culpa de los que se fueron. Bueno, tampoco... Sí, pero ya llegaron. Digo, que por favor recuerden, don Gustavo Díaz Ordaz dijo, yo asumo la responsabilidad. Sí, claro. Lázaro Cárdenas asumió la responsabilidad de la expropiación, no obstante criticada en su momento. Bueno, uno quiere ver políticos con esa valor civil, de decir las cosas tal cual son, y así ser transparentes y ganarse la confianza de las personas. A mí me duele lo de los niños, es lo que más me molesta, me indigna y me preocupa como mexicano, desde el tema de la salud hasta el armamentismo, pasando por el abuso infantil en todos los terrenos. Creo que el gobierno tiene que ser más sensible en ese tema. Ojalá que lo sea y ojalá que también vengan estos análisis desde los legislativos, ¿no? Desde los congresos, porque al momento en que estas ocurrencias que empiezan a surgir se terminan por convertir en ley. Sí. Lamentablemente creo que ahí sí hay un tampoco veo análisis en el Poder Legislativo. Un Poder Legislativo que desde que tomó posesión empezó a cantar, es un honor servir a Obrador. Y levantadedos. Pues sí. A veces levantadedos. A ver, no lo platicamos, pero yo creo que en su momento valdría la pena también entrar a esta reforma que sí existe hoy. Penal grave, delito electoral, por ejemplo. Sí. Corrupción, pero ¿en qué sentido? Sí. Es tan ambiguo eso. Sí. Aparece en el artículo 22 de la Constitución, pero no se ha trasladado a los códigos penales el término corrupción. Renta mucho electoralmente, sí, digamos. Claro. No sé cuántos millones de votos significó en el 2018, pero no tiene un término, un aterrizaje legal. Claro. Ese es el problema. Pero, o sea, imagínate lo ambiguo del asunto, ¿no? Sí. Cuando, o sea, corrupción, pues, ¿qué es? Sirve para... O sea, en derecho tiene que ser todo muy específico. Sí, sirve para poner el dedo y acusar a alguien, eso sí, porque todo el mundo lo entiende que es una gente que está apropiándose de lo que no le corresponde, o que está engañando, que está mintiendo. Yo creo que hace falta un poco de calma, de tranquilidad, de mesura, de cordura y sobre todo de análisis profundo, como tú lo dices, de la problemática social para que las decisiones sean acertadas. Si no, vamos a llegar a la autocracia. Y que no nos den el avión en ese sentido. Está bien, cachitos. Dicen los abogados de la UNAM, ¿no? Dura lex et lex, la ley es dura, pero es la ley. Pero también está la otra concepción marxista de que la ley es para los poderosos y eso estorba, vamos a quitarlo y hacer otra cosa. Y es cierto, las leyes de la naturaleza, por ejemplo, las leyes sociales, yo creo que hacen falta tomarlas en consideración para que también la ley se pueda aplicar. Yo creo que Solón guardó la ley que dejó Dracón y fue el gobernante más justo y más equitativo. Leyes justas con poder judicial justo y equitativo fortalece la democracia. Las leyes como estas la debilitan. Ignacio Morales Lechuga, mil gracias por estar con nosotros. Solo vamos a platicar contigo, hombre. Muchas gracias, Luis. Ojalá vengas más seguido. Con mucho gusto. Gracias. Buen día.